Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy os traigo un maquillaje viral que está en plena tendencia, el Late Makeup, es decir, el maquillaje café con leche, que no es otra cosa que el maquillaje con un aspecto bronceado y glow. Eso sí, para nuestra piel madura. Y nos acompaña la última novedad de Dic Plus, que la tengo al revés, la Toffee Coñi, la Toffee Templation, es decir, una paleta en tonos. Pues ya empezamos con el vídeo. En tonos café con leche, ideal para esta tendencia, así que matamos dos pájaros de un tiro. Vas cogiendo de ahí y No, si me he puesto como una puerta para los mantenerlos labios hidratados. No, si esto es lo que estoy De enamorada de la centella colección. asiática, green, Y yo soy más de rojos. centella green. Pues sí, Mercadona ha sacado otra novedad, otra paleta nueva y he oído por ahí, yo no sé de dónde salen estas cosas, si es que lo dicen en las redes sociales o lo inventa alguien y luego ya circulan, que es una paleta que ya ha sacado, es que me refleja el aro, que ya ha sacado con vistas al otoño por los colores. Yo pienso que nada más alejado de la realidad. Deli Plus está cumpliendo dos cosas. Una, las últimas dos paletas, la de Colorinchis y la de tonos, la agua marina y tal, han sido eso, colores vivos. Y hace tiempo sacó una paleta de tonos neutros, pero más apagados. Entonces, esta paleta, aunque bien es cierto que podría ser una paleta con colores para el otoño, yo creo que es una paleta con colores de pleno verano, de sol y de piel bronceada, puesto que tenemos estos amarillitos, colores de sol 100% donde los haya, y colores café de esa piel bronceada, esa piel caribeña, esa piel latina. Entonces yo la veo una paleta de agosto, de vacaciones y de sol 100%. Aún así, cuando llegue el otoño, también estará de actualidad. Pero es una cosa que esto es un comentario absurdo que estoy metiendo para rellenar un poco el vídeo y tenernos aquí engatusas. Vamos a hacer un late makeup. Sabéis que está de moda, que las redes sociales ahora mismo están, por un lado, rosa Barbie y por otro, marrón chocolate late makeup. Y tenemos piel madura. ¿Y no podemos las de piel madura ponernos a la onda con estas tendencias? Pues claro que sí, solamente hay que adaptarlas a las características de nuestra piel madura. Así que eso es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a hacer un maquillaje glow y en tonos marrones. Eso, en definitiva, es un maquillaje Late Makeup. Glow y en tonos marrones. Partimos, como siempre, de la limpieza y la hidratación de la piel y vamos a poner un primer. En este caso voy a poner un primer luminoso. Aquí voy a meter mucho glow y mucho bronceadito. Así que el primer que he elegido hoy es este de NAN, que no lo había estrenado porque es un iluminador que me va a servir de prebase, pero que para mí resulta un tanto oscurita, porque mirad qué tono tiene. Así que creo que por hoy me va a venir perfecto. Sabéis que los iluminadores y las prebases pues podéis utilizarlos para cambiar un poquito las características de la base o de vuestra piel. Así que voy a ponerme este iluminador de prebase y vamos a ver qué sale. Voy a poner un poquito sobre la mano. Y ahora cogemos una base que tengamos, si es posible, también glow. Si no, pues como nos hemos puesto el primer así o el iluminador ya luminoso, nunca mejor dicho, pues con cualquier base nos serviría. Aún así yo voy a coger la Super Dewy de Revolution, que además es glow, bastante glow. Y la voy a extender con brocha, con una brocha tupidita, para que me quede la cosa potentorra. ¿Que veis que la base es muy clarita? Pues le añadís de otra que tengáis oscura o de un corrector que tengáis por ahí un poquito oscurito. Aún así no pasa nada porque le vamos a dar mucho bronzer. Y ahora la cosa está en meter bronzer, es decir, meter, pues eso, el sol artificial. Yo tengo aquí unas muestrecitas de una base de Huda Beauty, donde, mirad, tengo este color súper oscurito y esto de aquí que me van a servir para esto. También me valdría un corrector que tengáis oscuro
un bronceador líquido que tengáis oscurito. Yo, por ejemplo, tengo aquí este también que tiene un montón de tiempo, que es de Ofra, que también me podría valer. Y se trata de eso, de meter oscuridad en los sitios donde te da el sol. Si estamos expuestos a las 12 del mediodía al sol, tened en cuenta que el sol nos va a dar aquí en la frente, nos va a dar aquí en la naricita, nos va a dar aquí en el saliente del pómulo, y en esos sitios es donde vamos a poner el bronceador en condiciones normales, y hoy un poquito más potentorro. Voy a utilizar, como digo, la base esta porque no tengo opción de gastarla en otra cosa, y así pues la aprovecho. Y la voy a poner pues con los deditos un poquito, arriesgándome a pasarme, y lo pongo en la parte arriba del pómulo, donde, como digo, si me diera el sol a las 12 del mediodía, pues me daría. Y no escatiméis. Si veis que es un poquito mate de más, le añadís un poquito de iluminador y Santas Pascuas. Y con la brochita, a toquecitos. Creo que es demasiado oscuro. Aquí tengo que hacer algo. Madre mía, lo que estoy liando. Vamos a descargar un poquito aquí en el cuello, que también le tengo que dar luego, porque mirad, me he pasado de oscurité. Madre mía. Esperad, que esto son cosas del directo. Que me quite un poquito. Que me quite un poquito. Que me quite un poquito. Eso se pasa por hacer estas cosas en directo. He tenido que volver a empezar. Me he puesto otra vez el iluminador como antes. Lo que pasa es que ahora me he puesto una poquita. ¡Oh! Y la cámara no se mueve. Me he puesto una poquita más cantidad y le he añadido, como me parecía que se me quedaba un poquito clarita, pues le he añadido un poquito de la otra base. ¿Veis? En el maquillaje no pasa nada, que os equivocáis. Volvemos a empezar. ¿Veis? Ya tenemos la piel glow. Entre el iluminador que me he puesto antes más la base un poquito iluminadora, pues ya tenemos una piel glow. El primer objetivo de este maquillaje lo tenemos resuelto. Ahora, como todo en esta vida, si tú no eres muy de glow, si tienes la piel grasa, si te suda mucho, pues ponte tu primer matificante debajo. Es adaptar las tendencias que se llevan a nuestra piel, a nuestros gustos. Hacer tuyas las cosas, ni más ni menos. Vamos con el siguiente paso, que ahora sí, vamos a dar lo que estábamos dando antes que metió la pata, pero ahora sí que para no meter la pata lo voy a hacer con este contorno. No es que sea más claro, pero bueno, voy a tener un poquito más de cuidadito. Mira, lo ponemos en la zona alta, voy a poner de momento muy poquito, porque menos es más. Voy a hacer aquí un ligero contorneadito en la nariz y aquí, que es donde me daría el sol, y en esta parte de aquí. Y aquí en mi papadita un poquito, para lo negro adelgaza, como sabéis. Y vamos a empezar por aquí. Para que no haya tanta diferencia entre el rostro y el cuello, acordaos de eso. Vamos a ver, damos aquí un poquito. Nos metemos aquí un poquito en esta parte. Le doy un poquito así y ya a toquecitos integro. Lo subo hacia arriba. Se trata de ponernos morenos con maquillaje o color café con leche, como su nombre indica. Y ahora yo repaso con mi esponjita para difuminar bordes y todo eso. Con mi esponjita difumino. Estamos morenicas, y esta técnica es muy fácil. Si todo hay que coger y ponerse a jugar, que te equivocas como he hecho yo al principio, pues borras y vuelves a empezar. Si esto es así, si esto es juego. Ahora, como algunas zonas quisiera meterle un poquito más de iluminación, pues tú coges un corrector, que yo tengo aquí otro de Ofra clarito, y digo, voy a meter puntos de luz. Y doy aquí unos punticos de luz, mirad. Aquí, un puntico de luz aquí en medio. Un puntico de luz aquí. Un puntico de luz aquí en la barbilla. Puedo meter aquí un poquito para delimitar un poquito más de luz. Y luego en la ojera la voy a hacer con mi
corrector de ojeras. Y doy un poquito de puntos de luz. Y esto está ya casi. Ya hemos terminado, casi. Por supuesto, no puede faltar nuestro maquillaje de cejas, que simplemente las voy a fijar un poquito con este producto de Deliplus. Y el colorete, igual, el colorete es elegir tonos no rosados, elegir anaranjados, salmón, tostados. El color perfecto de este maquillaje en cuestión de colorete es el color tostado. Yo tengo aquí este de Revolution, que es en crema, elegirlos jugosos, en crema. Mira este color tostadito que me va a ir perfecto. Y lo voy a aplicar tal que con los deditos, para dar un tonito en las mejillas. Ahora después todo esto lo voy a ir fijando con los productos homólogos en polvo, para que me aguante más. Porque es verano, yo tengo la piel mixta grasa y al utilizar productos en crema, esto se va a derretir todo en cuanto salgamos a los 40 grados de la calle. Entonces, fijarlo. Pero, ¿veis? Lo vamos a fijar con sus homólogos. Vamos a poner también el bronceador ya en líquido para dar más iluminación. Y continuamos. Me he traído este iluminador que lo cogí hace poquito, es el Dry Dream Dew Gloss Highlighter con vitamina E ¿de qué coño es esto? De XX Revolution. Vale, y cuando lo cogí me pareció, mirar, muy, no sé, tal vez oscurito para mi piel, pero bueno, para esta cosita, que es muy parecida a la que me he puesto al principio, pero lo vamos a poner en las zonas altas para dar más glow. Si va a ser por glow, un poquito en la nariz, tin, 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 y otro poquito aquí. Vale, esto ya más glow, ya no puede ser más glow y más tal, pero ¿veis cómo vamos tomando un aspecto café con leche? Pues eso se trata esto, ni más ni más menos. Lo difumino un poquitito y vamos a fijar todo esto con como decía, con los homólogos. Mirad, de colorete me he traído los Honolulu. Pigmentan que te cagas. Esto alucinante. Hay que tener un cuidado con esto. Cuidado, cuidado, que lo voy a poner con brocha más bien sueltecita y cortada así para que a ver si voy a estropear ahora lo que llevo ya hecho. Descargo, incluso en la mano descargo un poquito y a toquecitos fijo esto de aquí. Me meto en el aunque ahora vamos a ir con nuestro maquillaje de ojos. Vale. Reto conseguido de fijar el bronceador. Pues igual, en el mismo tono, no tenía colorete de lo que es en polvo, no tengo tan tostado, pero bueno, este rosita que parece bastante natural creo que le puede ir bastante bien. Entonces cojo otra brochita y descargando fijo la mejillita y tenemos fijado nuestro colorete con polvo. Para fijar el iluminador me he traído este que no sé si resultará muy oscurito, es el de Essen, el Kiss Me, y lo que voy a hacer es coger de la parte de abajo que es un poquito más clarita. Descargo y a la naricita y aquí. ¿Tendríamos la piel? Nos faltaría el contorno de ojos, que lo voy a dejar para el final. Vamos a hacer los ojos, vamos a ver la paletilla de Mercadona en acción y continuamos luego con el contorno y tal. En este punto quedarían por fijaros las zonas centrales, que podrías hacerlo o no hacerlo. Yo lo voy a hacer con una brocha muy suelta y con un mínimo de polvo, es decir, solamente esto poquito de aquí, que es lo que me falta por sellar, el hocico, que me resuda, si os resuda el hocico, sellarlo, y por aquí también un poquito, por las aletitas de la nariz.
Integramos un poquito todo. Y mirar qué fácil, mirar qué fácil. Vamos con los ojos. La paletita, el mismo formato de las anteriores, 20 sombras, 22 gramos y como digo, unos colores pues muy bonitos, ¿qué quieres que te diga? Así que voy a empezar poniéndome un primer. Vamos a utilizar el primer de ojos de Rude y un poquito por aquí. El objetivo es hacer también los ojos en tonos marrones, que me serviría con el bronceador en polvo. Le pases por aquí un poquito y Santas Pascuas, maquillaje natural donde los haya. ¿Que quieres un poquito más intenso? Haces un ahumado en marrones. No tiene más misterio. Hoy, como vamos a probar esta paleta, pues vamos a hacer un ahumado en marrones para probarla y para ver qué tal. Entonces, voy a empezar de abajo los ahumados, ¿sabéis? Si queréis que os diga cómo hacer ahumados súper fáciles, dejádmelo en comentarios. Se pueden empezar de arriba abajo o de abajo arriba. De momento, como me he puesto el primer, lo que voy a hacer es fijarlo. Y voy a fijarlo con esta. Tengo aquí estas dos sombras, que la verdad es que se podían haber ahorrado una. Esta parece más mate. Voy a coger esa sombra y voy a lo que es fijar el primer. No lleva el espejo la bandeja, entonces pues me tengo que coger mi espejo. Vale, de momento esta ha soltado polvete, cosa que a mí por lo menos no me molesta. Fijamos y vamos a ir de abajo arriba o de arriba abajo. Venga, vamos a ir de arriba abajo. Vamos a coger para arriba esta un poquito más oscurita, más vainilla, y la vamos a poner un poquito más arriba de mi cuenca, porque sabéis que yo tengo el ojo encapotado, mi cuenca la veis ahí claramente. Venga, nos acercamos un poquito. ¿Veis mi cuenca ahí claramente? Pues un poquito más arriba, con la mirada al frente, esa sombra. Cojo ahora la siguiente, que es esta, con la misma brochita, y ya sí que la introduzco dentro de mi cuenca, en la cuenca natural. Ahí, para dar un poquito más de oscuridad. Los ahumados son los maquillajes más fáciles de hacer. Ahumado sencillo. Puedes complicarlos luego lo que lo quieras. Vale. La más oscura que tenemos mate es esta, con lo cual esa le va a tocar abajo del todo. Voy a coger una brocha un poco más planita para ir depositando el pigmento a toquecitos de abajo arriba. Tampoco voy a hacer un ahumado muy oscuro, porque son las 10 de la mañana y hay que ir a por el pan. ¿Qué queréis que os diga? Que ya sabemos que la chica del pan está cura de espanto, pero bueno, tampoco hay que darle motivos. Y aquí, para hacer un ahumado, aquí me hace falta un color más oscuro pegando las pestañas. Pues nada, no pasa nada. O cogemos una sombra negra o cogemos un delineador negro y Santas Pascuas. Un delineador, un lápiz negro, que no lo digo. Este es delineador. Vale, lo vamos a dejar aquí, a ver si tengo por aquí un lápiz negro, lápiz negro, lápiz negro. Siempre tengo yo un lápiz negro. Vamos a cortar, ya a buscar el lápiz negro. Lápiz negro. Bordeando las pestañas, hago un delineado bruto, brusco y tal. Y con una brocha pequeñita de punta de boli difumino. La intensidad la que quieras. Volvemos a coger la sombra marrón y damos un poquito más de intensidad. Creo que no voy a dar mucha más, ¿eh? Y vamos a hacer en la parte de abajo lo mismo. Podéis dejar el ahumado así o tal. Yo le voy a poner un poquito aquí de negrito en la parte exterior, porque me gusta a mí apaisar un poquito más mis ojos. Hasta ahí. Un poquito más. Añadir un poquito ahí en esa parte de más de oscuridad. Y con el mismo punta de boli y el marroncito lo difumino un poquito.
y lo traigo para acá. Voy a coger esta naranja que es un poquito más cálida y voy a aplicarla por aquí para dar más calidez. Y también en la parte de aquí arriba, un poquito. Vale, ¿tenemos algún brilli por aquí clarito, brilli clarito para poner debajo de tal? Pues casi que no, los brillis, vale, sí. Esta que hemos dicho, que he dicho que son casi iguales, esta es un poquito más brillante, pues con esa vamos a poner debajo del arco de la ceja un poquitito más de brilli. Esta sí que es polvosa, mucho. Y en el lagrimal, aquí y aquí. Con el ahumado sabéis que tenéis que bordear muy intensamente, o más bien intensamente, lo que es alrededor del ojo. Pues voy a aplicar por aquí, por dentro, esos huequecicos de pestañas que se hayan podido quedar más claritos, un poquito intensificar en la parte de arriba, o sea, en la parte externa. La máscara de pestañas, como no, voy a utilizar la One Coat Wow de Huda Beauty, esta máscara que con una sola pasada nos peina, nos riza y nos mantiene todo el día las pestañas wow. Con una sola pasadita, los dos ojos wow. Voy a utilizar el Perfect Match de L'Oreal, es un corrector que a mí me encanta. Voy a poner un poquito aquí y aquí, y ahí y ahí. Lo voy a dejar reposar un poquito y ahora lo difumino. No le voy a fijar porque a mí no me gusta fijarlo porque me acartona mucho la zona. Simplemente esto prácticamente estaría. Nos queda fijar. Fijador, ¿dónde está? Voy a volver a utilizar el fijador de NAN, que es un fisher que nos sirve de primer y de fijador, creo yo. Me he quitado las orejas, pero nos queda el labial. El labial, los labios tienen que ir en tonos también café, tonos muy neutros y brillantotes. He cogido el Long Lasting de Deli Plus, el 03, y he cogido el 101 de los labiales estos, mate. Y luego le vamos a poner encima un gloss. Los perfilo. Es más rosita de lo que yo pensaba, el 03. Nude donde los haya, nude. Y por supuesto el gloss este de Catrice para darle un toquecillo más gloss al labio. Aquí el labial más intenso, menos intenso, como todo, a vuestro gusto todo. Aquí está la propuesta Late Makeup, es decir, una tendencia de piel glow, de piel bronceada, todo en tonos neutros, todo en tonos marrones, y con la ayuda de la Toffee Templation de Deli Plus, una paleta que dicen que es para el otoño. Que vale, que en otoño me va a valer, pero es que me vale para esta tendencia viral, me va perfecta. Y estoy deseando probar estos amarillos sol. Así que, ¿qué? ¿Te atreves con las tendencias? Que tienes 50 años, que tienes 40, que tienes 60 y dices, ay, todas las nenas van con esta tendencia, pues a mí me da un poco de envidia. Pues adapta, elige los productos adecuados para tu piel madura, y a la calle a brillar, porque anda que no brilla esto. Me noto las narices, bueno, las narices me van a llegar a Marte como un faro así en la oscuridad, alumbrando, que no se diga. Que tú también seas luz allá por donde vayas. Te deseo todo lo mejor. Déjame en comentarios si te atreves con esta tendencia, si ya la has probado, si vas a picar o has picado. Y cualquier cosita que me digas en comentarios, yo estaré encantada de leerla y de contestar. Hasta siempre y hasta el próximo día. Te deseo la mayor felicidad del mundo. Hasta otro día. Chao.